Vive. Su nombre, gloria al Señor, hermanos. Agradecidos, ¿verdad? Esta noche, ¿verdad? Fíjense que la hermana Sandy no es la única. Ella decía que venía triste y cansada. Yo también venía cansado en eso, hermanos. El primero, algo me vino a la mente, ¿verdad? Preparándome para el servicio hoy, me acuerdo que mi papá decía lo mismo, ¿verdad? Él decía, nos decía a todos, decía. Él oía que a veces estábamos cansados, ¿verdad? Nos sentíamos cansados y él decía, yo soy el primero, dice, que me siento cansado, dice. Yo soy el primero que también no quiero venir a la iglesia, quisiera mejor quedarme en cama y decir, hasta aquí estoy muy cansado, ¿verdad? Sin embargo, él se levantaba, dice, él se levantaba porque él sabía, ¿verdad? Lo que él tenía que hacer, él sabía la responsabilidad que él tenía delante de Dios, ¿verdad? De estar aquí, ¿verdad? Y era ejemplo, y era ejemplo, ¿verdad? Para nosotros, ¿verdad? Para reconocer eso, ¿verdad? Que el dolor nos viene, los cansancios vienen, hermanos, ¿verdad? Pero todavía nuestro deber es levantarnos, hermanos, ¿verdad? Porque sabemos que no es con nuestra propia fuerza que lo hacemos, sino que es el Señor que nos levanta, ¿verdad? Para seguir adelante por amor al nombre del Señor. Amén, hermanos. Gloria sea al Señor. Yo también estoy gozoso, hermanos. Los testimonios de esta noche ha sido algo increíble, algo maravilloso, ¿verdad? Que glorifica el nombre de nuestro Dios, hermanos, porque verdaderamente ahí podemos ver, ¿verdad? Que las oraciones, ¿verdad? El justo dice que pueden mucho, ¿verdad? El Señor escucha las oraciones de nosotros, hermanos. El hermano Jorge, ¿verdad? Hemos orado por sus hermanas, ¿verdad? ¿Verdad? El año pasado él puso esa petición de su hermana y mire, ¿verdad? No fue tan rápido, ¿verdad? Así como, pero a su tiempo el Señor fue obrando y fue obrando. Y ahora vemos ahí el resultado, ¿verdad? Que el Señor ha escuchado. La orden de amor es para Él, ¿verdad? Y que sea el Señor obrando también en ese hogar, también, ¿verdad? Que ellos puedan seguir acercándose más a Dios, ¿verdad? Y la hermana María nos dio testimonio de su hermana y su familia, y ese es de gozo para nosotros, hermanos, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Hay una esperanza, hay gente, mucha gente que no hay así, hermanos. El hermano usó el ejemplo, ¿verdad? Del alcoholismo. ¿Verdad? Mucha gente hay con ese problema también. Mucha gente tiene adicción a drogas, tiene diferentes adicciones, ¿verdad? Que adulterio, que fornicación, que no, ¿verdad? Porque el hombre, ¿verdad? Todo eso viene del corazón del hombre, ¿verdad? Toda esa maldad, ¿verdad? Y atrae, ¿verdad? Esta carne. ¿Cuánta gente no hay así, hermanos, que anda buscando una respuesta, que necesita, no sabe dónde encontrar? ¿Verdad? Se creen que la respuesta está en esa botella, o que está en esa droga, o que está con, ¿verdad? En relaciones, ¿verdad? Con otras personas, ¿verdad? Creen que ahí pueden encontrar la solución, hermanos. Sin embargo, después se dan cuenta de que no es esa la solución. Si siguen en lo mismo, ¿verdad? Pero gracias a Dios, ¿verdad? Que hay un Dios todavía que escucha, hermanos, que Él está dispuesto, Él está con manos abiertas para darnos a entender, ¿verdad? Que sí hay una esperanza. ¿Verdad? Y esa es la esperanza que usted y yo un día escuchamos. Y nosotros venimos a los pies del Señor y nos entregamos a Él y reconocimos que estábamos en un error. ¿Verdad? Y por la honra y gloria de Dios, ¿verdad? La hermana María, ¿verdad? El esposo de ella también, ¿verdad? Está yendo a la iglesia también, ¿verdad? Con ellos, ¿verdad? Y Gloria, está yendo, ¿verdad? A la iglesia con ellos, ¿entendí? El esposo de ella también. Y, ¿verdad? Y el Señor está orando ahí, hermano. Y el Señor va a seguir orando. ¿Verdad? Pues vamos a tener también nosotros aquí en oración que sea el Señor orando ahí, ¿verdad? Porque como dijo la hermana, el enemigo va a tratar todo lo que pueda para destruir, ¿verdad? Esa buena semilla que ha caído ahí, ¿verdad? Esa obra que el Señor está haciendo ahí. El enemigo va a hacer todo lo posible, pero, ¿verdad? Más grande es el que está con nosotros que el que está allá afuera. Amén, hermano. Gloria al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Esta noche, hermanos, estamos gozosos, estamos alegres, estamos agradecidos con el Señor porque Él sigue siendo bueno con nosotros y para siempre es su misericordia para con nosotros. Amén, hermanos. Así en esta noche, hermanos, vamos a entrar en la palabra de Dios, ¿verdad? Con la ayuda del Señor. Vamos a ver qué el Señor tiene para nosotros en esta noche, ¿verdad? Aquí como iglesia, como cuerpo de Cristo, ¿verdad? Le voy a pedir así, sin perder mucho más tiempo, ¿verdad? Que abra sus santas escrituras y nos pongamos en nuestros pies y abramos nuestras Biblias al libro de Hechos. We're going to open up our Bibles to the book of Acts. Amen. I'm going to ask you to rise on your feet. En Hechos capítulo 4. Gloria sea al Señor. Acts chapter 4.
Vamos a leer un versículo, el versículo 32. Amén. Amén. ¿Lo tenemos todos? Amen. Acts chapter 4, verse 32. Amén. Me puede seguir nomás con la vista, yo voy a leer el versículo. Amén, hermanos, y después lo voy a leer en inglés también. Do we have it all? Everybody? Amén. Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Gloria a Dios. Acts chapter 4, verse 32. The word reads as follows, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. And a multitude of them that believed were of one heart and of one soul. Neither said any of them that aught of the things which he possessed was his own, but they had all things in common. Amen. Puede tomar su lugar ahí, hermano. Gloria sea al Señor. La iglesia, la iglesia primitiva dice ahí que todos dice tenían todo en común, hermanos, que eran un corazón y un alma, dice. Gloria sea al Señor. En esta noche la iglesia primitiva era de un corazón y un alma y había una completa y total unidad entre ellos, hermanos. Amen. Y es increíble eso, hermanos, ¿verdad? Que usted vio el discurso antes, ¿verdad? En los capítulos antes habla de Pedro, ¿verdad? Como Pedro en su primer discurso dice que se convirtieron 3,000 personas, dice. Amen. Imagínense eso, 3,000 personas que se convirtieron a Cristo, ¿verdad? Y todos estos hermanos que creyeron, ¿verdad? Eran miles de creyentes que estaban en un mismo sentir. Praise God. Los primeros creyentes verdaderamente creían que el Señor Jesús, ¿verdad? Murió por sus pecados, resucitó y que un día Él vendría de regreso, ¿verdad? Por su pueblo. Ellos lo creían. Amen. La palabra decía, les había sido predicadas a ellos y ellos sabían que Jesús era el Señor. Amen. Dice ahí el versículo 33, que ellos se daban cuenta por medio de esto, dice, porque los apóstoles, dice, con gran poder, dice, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todo ellos. Amen. So the first church that was established by the Lord Jesus Christ, we see that, if we read in the previous chapters, we see that Peter in his first preaching, it says that over 3,000 people converted to Christ. Amen. And they established, in the verse that we read here, it says that all of these people who were believers were of one heart, one soul, one mind. Amen. That's an incredible thing, because it wasn't just a small group like us, like here. This was thousands of people that all thought in one soul, one spirit, one mind. They had all things in common, the Bible says. Amen. Because they all had heard the Word of God. Because they all believed the Word of God. They all believed that Jesus Christ died on the cross. Not only that He died on the cross, but that He also resurrected. Not only that He also resurrected, but they also believed that He would one day come back to reward those who were faithful to Him. Amen. They believed this with all of their hearts. Lo creían con todo su corazón. Ellos reconocían que Jesús era el Señor. Amén. Ellos reconocían que Jesús dio su vida por el pecado de muchos. Estos primeros creyentes reconocían y dieron sus vidas para ser siervos de Jesucristo. Qué increíble es eso, hermano. The belief was so much in these people. They believed in Christ, that Christ would come back for them, for their faithfulness, that these people gave everything up to be the servants of the Lord Jesus Christ. That's an incredible thing to think about. ¿Cuántos creen que eso es increíble, hermanos? Amén. Cómo la iglesia primitiva creía tanto en su corazón, hermanos, que ellos daban todo, dejaban todo por servir a Cristo Jesús, para ser siervos de Él. ¿Por qué? Porque ellos reconocían este amor, hermanos, este amor que sobrepasa todo entendimiento. Para muchos lo leímos en hoy cuando abrimos la hermana Sandra y yo el libro de Corintios, que para muchos esto es locura. El evangelio es locura, hermanos.
Pero para todo aquel que cree es que es poder de Dios. Y ellos reconocían esto. Gloria a Dios. Los primeros cristianos sabían lo que significaba el señorío de Cristo Jesús. Y el amor inmenso el cual Él demostró en la cruz del Calvario. So you may ask yourself why so many people would give up everything to serve Jesus Christ. These people believed it. They heard the word. They believed that Christ had resurrected. They believed that Christ was coming back. And they gave up everything to be the servants of the Lord Jesus Christ. And as we read at the beginning of the service, Sister Sandra read in 1 Corinthians, you know, one may wonder why. To the world and to many people, this is foolishness. This is crazy. But they knew that this was a love. They knew the love that Christ had demonstrated on the cross at Calvary. They knew that this was a love that surpassed all understanding. And they knew the love that Christ had demonstrated. They recognized His lordship. They knew that He was God in the flesh that dwelt among them. And that's an incredible thing for them, to be able to do these things, to be able to just put aside, it says. Dice ahí, ¿verdad? Que ninguno dice decía ser suyo propio nada de lo que poseía, dice, sino que tenían todas las cosas en común. Y dice que entre ellos no había ninguna necesidad, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. Amen. Aleluya. Mire cuál era el extremo, ese amor extremo que ellos tenían, hermanos. Que ellos vendían lo que tenían, sus propiedades, sus heredades, dice, y las ponían y las compartían con los demás. Todo por amor a Cristo. Todo lo contrario, amén, ¿verdad? A lo que el mundo es y lo que el mundo cree, especialmente hoy en día, y también lo que algunas iglesias creen. Todo lo contrario, lo que esto habla aquí de esta iglesia primitiva del Señor Jesucristo. Amen. And that's the total opposite of what Christ demonstrated here. The world today is the total opposite of that. La iglesia primitiva creía que estaban en la tierra para servir a Cristo. Ellos sabían que las posesiones que ellos tenían eran una bendición de Dios para bendecir a otros también. Praise God. Ese era el gran amor y la comunidad que había entre esta primera iglesia, hermanos. The primitive church, the first church, knew that they were here on this earth to serve God. And it was so much that they knew that the blessings that God had bestowed upon them were for them to also share with others, to bless others. Amen. El amor de Dios estaba en estos creyentes, hermanos. Dice la palabra que ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Eso está en Hechos capítulo 2. Pero comparamos hoy al mundo, hermanos. Comparado hoy a esto, ¿verdad? Como dije, es considerado radical, es extremo ese tipo de amor. Ese tipo de amor de, ¿verdad? Amarnos los unos con los otros. De tener esa confianza, esa comunidad entre nosotros. Para el mundo es locura. El mundo de hoy tiene una mentalidad de yo. Solo yo primero. ¿Cómo me beneficia esto a mí? So we come to the world today and we compare it, and as I said, this kind of love, this extreme love of loving one another just as Christ has loved us, is considered radical. It's considered extreme. Because we live in a society where we have a mentality, society has a mentality of me first.
Me and only me. How is this going to benefit me? Pero también no debe sorprendernos eso, ¿verdad? Porque en estos últimos días, dice en el libro de Mateo 24:12, nos dice, ¿verdad? Que dice que el amor de muchos, dice, se enfriará. Según de Timoteo 3:2 nos dice que habrán hombres, dice, amadores de sí mismos. Dice, ávaros, vanagloriosos, soberbios. But this shouldn't surprise us that we live in a society that focuses on oneself. Because the Bible tells us this. Matthew 24:12 tells us that wickedness will grow so much that the love of many will grow cold. Amen. And that's what we're seeing. 2 Timothy 3:2 tells us that in these last days that men would be lovers of themselves. That they would be proud, vain. Y hermanos, el mundo nos enseña a que seamos ambiciosos. Especialmente para las cosas materiales nos enseñan. Y mire, hablamos de cómo la iglesia primitiva esta gente tenía heredades, casas, propiedades, dice, y que ellos la vendían, dice, y lo compartían con los demás. Y nosotros vivimos en un mundo donde se valora, ¿verdad?, lo que uno tiene. Entre más tenemos, más valemos. Más queremos. También más queremos. El hombre, ¿verdad?, nunca se sacia, ¿verdad? Entre más tiene, más quiere también. And so we live in a world where, as I mentioned, the Bible tells us that men would be lovers of themselves. We're worried about just ourselves individually. And the world teaches us to be ambitious. But ambitious for the wrong things. For material things. And we feel like we're worth more if we have more. And if we have more, we want more. We're never fulfilled. El mundo nos dice la gran mentira, yo siempre le he llamado esto la gran mentira, nos dice que sigamos nuestro corazón. The world tells us the big lie, it tells you follow your heart. Jeremías 17 nos dice que el corazón es engañoso, dice, ¿quién lo conocerá? Amen. The world tells us to follow our hearts. But if you read in the book of Jeremiah 17, he tells us that the heart is deceiving. Amen. Y dice que es perverso el corazón. ¿Quién lo conocerá? Who will know it? Pero es la mentira que el mundo nos vende. La gran mentira. Y no es que sea malo, hermanos, que uno tenga cosas. Para nada. ¿Verdad? Uno quiere tener sus cosas, ¿verdad? Las quiere arregladitas como ellos los quieren, ¿verdad? No es nada malo, no hay nada malo con eso, hermanos. Pero también tenemos que entender que hay más a la vida que esto. Cuando yo era joven, yo me acuerdo que yo decía también en mi mente, yo decía, man, when I grow up, I want to be rich. Eso me decía yo en mi mente de joven, ¿verdad? En mi juventud, yo pensaba de esta manera, yo quiero ser rico. Right? Sin embargo, fui creciendo, ¿verdad? Y me fui dando cuenta, ¿verdad? Y yo iba ganando mi dinero y sabía lo que me costaba, ¿verdad? Ganar el dinero, ¿verdad? Pude ir aprendiendo mejor, ¿verdad? Que todo eso del dinero no es todo. Si lo tenía, pues me daba, y si no lo tenía, pues, ok, bueno. Y tuve que aprender. No quiere decir que también que ser rico y tener dinero es vano también, para nada. Si Dios lo ha bendecido a uno, gloria a Dios. El que tiene, Dios lo ha bendecido por algo, ¿verdad? Pero también Dios espera que el que tiene esas riquezas también, que sabe cómo manejarlo y usarlo y bendecir también a uno. La iglesia primitiva sabía esto, hermanos. En verdad ellos amaban a Cristo y se amaban los unos con los otros. Amen. Había una unidad en ellos, hermanos,
que los mantenía, y esa unidad era en Cristo Jesús, hermanos. Era lo que ellos tenían en común. Dice que ellos tenían en común una alma, dice, un corazón, dice, y una alma. Todos en común en Cristo Jesús. Ojos puestos en Cristo Jesús. Y eso es lo que nos mantiene a nosotros como iglesia, y es lo que debería de mantenernos a nosotros también como iglesia. ¿Por qué digo esto? Porque el propósito de la iglesia hoy en día debe ser el mismo que la iglesia primitiva, hermano. Amén. El mundo hoy en día también trata de engañarlos. Tienen una forma falsa, un amor falso que ellos tratan de imitar, hermanos, pero ese amor es falso, no es sostenible. Porque no han conocido verdaderamente el amor que es Cristo Jesús. So why do I say this and I bring this up about the unity that the first church that Christ established is so important? It is important for us today, even today. Because the purpose of the church today is the same as it was for this first church. Because the world today tries to tell us that there's a love. They try to present a certain form of love that is false, that is not sustainable, and does not hold up, because they do not know what love is. They don't know who love is, because we know that love is Christ. Amen. And they do not know Christ. Amen. So how can they love? The Bible tells us that if you do not know Christ, then you do not love. Amen. That's right. La palabra nos dice que si nosotros de verdad no conocemos a Cristo, no podemos, no hay amor en nosotros. Amen. Y aún, hermanos, hasta dentro de las iglesias hay división dentro del cuerpo de Dios. Aún todavía hay disensiones dentro de la iglesia. Que aún Pablo, ¿verdad? Si vamos ahí al libro de Corintios, en el 1 de Corintios capítulo 1, en el versículo 10, Pablo dice, ruega, dice, hasta se titula ahí, ¿está Cristo dividido? Dice, os ruego pues, hermanos, dice, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos, dice, una misma cosa, y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Amen. That's right. 1 Corinthians chapter 1, verse 10, it tells us, now I beseech you, brethren, by the name of our Lord Jesus Christ, that ye all speak the same thing, and that there be no divisions among you, but that ye be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment. Amen. Gloria a Dios. Pero dentro de la iglesia, hermanos, hay todavía división. Porque no me gusta el hermano. O me cae mal la hermana. No me gusta cómo me vio. No me saludó. La hermana Marisa mencionó eso, ¿verdad? Ella vino aquí y dice, hermanos, es que a veces nosotros, sin querer, con una mirada o algo, ¿verdad? Ofendemos a la gente. Y bien rápido. Oh, hermano, y hoy vivimos en una sociedad donde todos se ofenden bien rápido. No se puede decir nada porque se ofende todo el mundo. Oh, my gosh. So even within the church today, we have a lot of division, even though Paul here tells us there should be no divisions among us. We should all be of one mind, of one soul, one heart, just as the first primitive church was. Yet there's still divisions within the church, and that is something that we have to be careful as a church as well. Brothers and sisters hating each other. The Bible tells us that if you hate your brother, how can you love God? If you hate your brother, you can see, but how can you can say you love God, but you haven't seen God. Because the brother didn't shake my hand today, I'm mad. And then we live in a time where everybody is so sensitive, you can't say one thing without somebody getting offended. And I'm sorry to tell you, but the word of God is offensive. Yes, that's right. It is. It's the truth. It's very offensive. La palabra de Dios ofende, hermanos. Ofende a todo aquel que no ha venido a los pies de Cristo.
Porque la palabra de Dios nos enseña verdaderamente quién somos. Gloria a Dios. Aleluya. Que somos pecadores en necesidad de un Salvador. Amén. Gloria a Dios. Esto no es nada que la ciencia médica puede arreglar, ni la ciencia, ni la biología. Nada de esto puede solucionar el problema del pecado que hay en el ser humano. Solamente Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús que nos limpia de todo. Gloria a Jesús. Y Pablo nos dice ahí, le dice a la iglesia de Corintio, que no haya división entre vosotros. Be of one mind, Amen. one spirit, one body, one God. Jesucristo mismo nos dice en Juan 13, versículos 34 y 35, dice, que os améis unos a otros, dice, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto, dice, conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Jesus Christ said in John 13, verses 34 and 35, that we are to love one another, just as I have loved you. Love one another. Amen. And in this manner, they will know that you are my disciples and that you love one another. Amen. Amen. Yes, así es. Gloria a Dios. El amor es el fundamento de nuestra fe en Cristo Jesús, hermano. Usted y yo le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Amén. Gloria a Dios. Love is the foundation of our faith. Christ came to this earth out of love for mankind. John 3:16 says, for God so loved the world. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, dice. Amén. O sea, El amor es la base de nuestra fe. aleluya. Y Cristo demanda eso, nos requiere esto de nosotros, que nos amemos los unos con los otros. Amén. Hermanos, yo no estoy diciendo que la iglesia siempre es perfecta también. Claro que no. Pero si vamos a tener una unidad verdaderamente, un mismo sentir, tener todo en un mismo, en común, así como la iglesia primitiva, hermanos, tenemos que también estar dispuestos a corregirnos los unos con los otros, Amén. a exhortarnos. Eso dice la palabra de Dios, ¿o no? ¿Cuántos creen eso? La palabra dice que nos exhortemos los unos a los otros. Y a veces no nos gusta eso, hermanos. A nadie le va a gustar que lo corrijan. Yo soy el primero, te voy a decir. Pero si yo amo a Dios, hermanos, y si usted ama a Dios, usted recibe eso, hermanos. Aunque tal vez le pueda molestar por un momento, Amen. no podemos dejar que eso, ¿verdad?, quede en nuestros corazones. Sí, amén. Ese rencor, si ese rencor o ese enojo, esa contienda o lo que sea, hermanos, eso maligno puede estar en su corazón, hermanos. Si usted no suelta eso, si usted no hace sentir eso con su hermano, o perdona a su hermano, o pide perdón a sus hermanos, eso, hermano, es como una enfermedad que va creciendo y va creciendo y va creciendo dentro de nosotros. Y cuando uno siente, hermanos, se ha separado de la gracia de Dios, La traición. se ha ido de la iglesia. Aquí en esta iglesia sabemos lo que es eso, Sí. que se vayan los hermanos. Los que dijeron que estarían con nosotros hasta el fin. We know what it's like to be betrayed. Here at this church, it happened to us. I mean, we've had brethren leave. The ones who said they were with us to the end were the first ones that left. And it's a painful thing to go through. It's not fun. Y sí, duele, hermano, verdaderamente. Nosotros aquí lo sentimos. Dos veces. Pero el mensaje no podía cambiar. Y eso decía el pastor aquí, el mensaje no cambia.
la mentalidad de él, si solo me queda uno aquí, con ese uno, pero que ese uno entre. Amén. Aleluya. La iglesia primitiva también, hermanos, aunque eran todos de una misma mente y tenían todo en común, aún dentro de ellos había también problemas. Si leía más abajo, ahí lee la historia de Ananías y Zafira. Sí. Entre medio de ellos también habían aquellos que decían que eran, pero verdaderamente no eran. ¿Qué nos da a entender ahí? Yo que le digo que no hay una iglesia perfecta, hermano. Pero nuestro deber aún debe de ser de amarnos los unos a los otros. La palabra nos dice que nos soportemos los unos a los otros, que nos exhortemos los unos a los otros, que oremos los unos por los otros. Mira la oración, aquí oímos los testimonios de las oraciones, cómo el Señor obra. Jesús, amén. Gloria a Dios. Dice aquí, ¿verdad? Ahí donde leímos en el capítulo 4, ¿verdad? Nos dice que ellos también, en el capítulo 2, discúlpenme, nos dice que ellos, mire, dice, todos los que habían creído, dice, estaban juntos y tenían en común todas las cosas, dice, vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día, dice, en el templo y partiendo el pan en las casas, dice, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que debían de ser salvos. Amén. Aleluya. Así es. Gloria a Lo Dios. primero que estos hermanos hacían es ponían su mirada en Cristo Jesús. Sí. No en los apóstoles, porque los apóstoles son los que estaban ahí, dándoles la palabra a ellos, pero ellos no se fijaban en los apóstoles. Así igualmente nosotros como iglesia, no se fija en el pastor, no se fija en el predicador. El pastor, el predicador son hombres también, con sus propias batallas, con sus propias fallas, con sus faltas también, que puede fallar. So the main thing here is that the first church had their sights set on Christ and Christ alone. They didn't set their sights on the apostles, because the apostles were there preaching the word to them on a daily basis in the temple and in homes. And likewise, the church today should not set our sights on the pastor or on the preacher, because the pastor and the preacher are human beings just like you and I. We have our flaws. We have our weaknesses. We have our own battles too. We can fail you. But Christ has never failed us. Amen. And He has promised to be with us every day of our lives until the end. Amén. No te desampararé ni te dejaré, nos dice la palabra de Dios. Amén. En esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Amén. In this they will know that you are my disciples and that you love one another. El verdadero amor de Dios, hermanos, como dice en 1 Corintios 13, dice que lo sufre todo, lo soporta todo. Amen. Y dice que el amor también se regocija de la verdad. 1 Corinthians chapter 13, a very well-known Scripture verse. scripture. Verse 13 is the chapter of love. Amen. Chapter 13 in the book of 1 Corinthians. And it says that love suffers all. Amen. It is long-suffering, it says. And then it also says that love rejoices in the truth. Dice que no hace nada indebido, dice no busca lo suyo. Mire, no busca lo suyo, que era lo que estos hermanos en la iglesia primitiva hacían. Ahí lo leímos. Dice que ellos no decían, no buscaban lo suyo, sino que buscaban el bien de los demás. Ese era el amor de Dios que había en ellos. Y dice que el amor, dice, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. Dice, no se goza en injusticia, mas se goza de la verdad. Aleluya. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Aleluya.
Qué grande es el amor de Dios, hermano. Aleluya, así es. Y de que nos demanda aquí, ¿verdad? La palabra a nosotros, que nos amemos, que haya ese amor entre nosotros también. De que nos van a hacer daño, hermano. No podemos evitar eso, hermano. Van a venir los rechazos. Van a hablar mal de nosotros. Yo no sé, ¿verdad? Se van a levantar contra nosotros. Como le dije, aquí ya hemos pasado eso. Y no es agradable eso. No es algo que alguien quiere pasar, hermano. Sin embargo, por la gracia de Dios, aquí estamos todavía. Cristo mostró el amor más grande, hermanos. Cuando dice que Él dice como cordero fue llevado, ¿verdad?, al matadero, dice, y no abrió su boca. This is an incredible love that God requires, that He's bestowed upon us, that He has demonstrated for us, and that He also requires us to carry out amongst one another. It is the greatest act of love that the world has ever seen. That's why it's foolishness to many people. It's crazy. And just because we're in a church, that doesn't mean that we're exempt from being hurt. We're going to be hurt. We might even be hurt from somebody within the church. They might talk bad about us. Like I said, I mentioned here, we've experienced that here at this church. It's not nice. It does hurt. When your brother, your sister who was right beside you for so long, all of a sudden turns on you. But Christ demonstrated that to us, amen? And the fact that it says, like a sheep, it said he was led to the slaughter, and he did not open his mouth. El amor también, hermanos, corrige, exhorta, dice, y el amor no afirma el pecado. No puede. When we have this love of Christ in us, it's that love that leads us to exhort one another, to correct one another, in love. As I mentioned, we may not like it, but it's because our brothers, that's what it calls us for, is to love one another. I want the best for you. I want what's good for you. And I would want you to want what's good for me, too. El amor entre los unos y los otros, hermanos, es mi deseo también para ustedes, que el Señor los bendiga. Y que seamos entre nosotros también, que también deseemos que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros, hermanos, que oremos los unos por los otros, por nuestras necesidades. Pero el amor perfecto también no puede afirmar el pecado. No podemos aceptar, no puede aceptarlo. La palabra dice que Dios es santo. Y si Dios es santo, no tiene nada que ver con el pecado, no puede. The Word of God tells us that God is holy. So He can't affirm sin. There's no way. Ese pecado que afirma el pecado, hermanos, y la maldad y la injusticia, ese es el amor falso que mencioné anterior, que el mundo trata de pasar hoy en día. Es un amor pervertido. It's a perverted love. Que a muchos les gusta, pero no es amor verdadero. Y sí, Dios es amor. ¿Cuántos creen eso, que Dios es amor? Amén. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Amen. That's right. So love cannot affirm sin or injustice or wickedness. It just can't. But this is the kind of love that is spoken of. And many run to this love, and they think that this false love is what they need to complete them. But it's not. Because God is love. The Word of God tells us that in 1 John chapter 4, verse 8, that God is love. But the Bible tells us that God is a consuming fire as well.
Ahí leyó la hermana Marisa en Proverbios, ¿verdad? Lo que Dios odia. Miren, lo que Dios detesta. Es que si Dios ama, también hay cosas de Él que Él detesta. Y la hermana leyó la lista de lo que Dios detesta, ¿verdad? O sea, lo que Él haya como abominación. Dios también es fuego consumidor. Amén. God is a consuming fire. We read, Sister Marissa read in the book of Proverbs, the things that God detests. That means the things that He hates. So if He loves, there's things that He hates as well. They're an abomination to Him. God is a consuming fire as well. Amen. Gloria sea a Dios, hermanos. Amén. Porque el Señor nos sigue hablando, hermanos. Amén. El ejemplo de la iglesia primitiva es lo que la iglesia de hoy en día, hermanos, también debemos de seguir, hermanos. Los principios, la fundación, en lo que ellos fueron fundados, es lo que nosotros debemos de seguir, hermanos. Aleluya. Yo no estoy diciendo que vaya a vender su propiedad y su casa y todo lo que tenga, ¿verdad? No le estoy diciendo eso, para nada, ¿no? ¿Verdad? Pero el amor que había, ¿verdad? Entre esos hermanos, que dice que no había necesidad de nada. Sí. Entre ellos mismos se mantenían. Y Cristo mismo nos ha mandado a que nos amemos los unos a los otros. La Biblia aún nos dice que tomemos la carga de nuestros hermanos también. Que si te pide que vayas con él una milla, tú ve dos con él. Mire el gran amor que Dios nos enseña, hermano. Amen. Es locura para todos. Unas semanas atrás se predicó ahí en Apocalipsis capítulo 2 a la iglesia de Éfeso. Le dice Dios, ¿verdad? Tengo algo contra ti, dice, que te has olvidado del primer amor. Y le dice, regresa a esas primeras obras, le dice, antes de que sea muy tarde. A ese primer amor. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40, versículos muy conocidos, y con esto voy a terminar. Nos dice el Señor Jesucristo, Jesús le dijo, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Sí. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Amén, gloria a Dios. Ahí se cumple todo, hermano. En el amor. Amen. Matthew chapter 22. I'm going to read from verses 37 to 40, and I'll end it with this. Jesus said unto him, Thou shalt love the Lord thy God with all thy heart, and with all thy soul, and with all thy mind. This is the first and great commandment. And the second is like unto it. Thou shalt love thy neighbor as thyself. On these two commandments hang all the law and the prophets. ¿Se acuerda, hermanos, de nosotros? ¿Se acuerda que somos humanos, hermanos? Que somos polvo también. Pero aún así, eso es lo que demanda, hermanos, la iglesia primitiva. Como dije en Apocalipsis, lo que decía, regresa al primer amor. Te has olvidado de ese primer amor. Por estar ocupado en otras cosas, ¿verdad? Nos olvidamos de ese primer amor. Y a veces tenemos que parar y regresar a lo básico, back to basics. El amor entre los unos y los otros. Así como Cristo os ha amado a nosotros, dice el Señor, amaos los unos a los otros. Amén, aleluya. Y en eso, dice, se cumple todo, dice la ley y los profetas. Mire todo eso. No sacrificio, no holocausto,
Misericordia quiero, dice el Señor, y no sacrificio. Conocimiento de Dios y no holocausto. He requires mercy and not sacrifice. He requires knowledge of God and not burnt offerings. Gloria sea al Señor por su palabra, que es bendita, es eficaz, y nos sigue hablando a tiempo, afuera de tiempo, recordándonos Amen. que nos amemos los unos a los otros. Amen. Regresar a las obras primeras. Amén, hermanos. Hasta aquí llega el tiempo de esta noche, hermanos. Espero que esta palabra haya sido de bendición para usted, que haya sido de edificación. Es algo que el Señor, ¿verdad? Le pedí al Señor que me diera algo, ¿verdad? Para dar al pueblo, ¿verdad? Y me vino esto a la mente, recordándome de eso, esa palabra, ¿verdad? En Apocalipsis, ¿verdad? Que nos hemos olvidado del primer amor, que regresemos a ese principio, hermanos. Porque ahí es donde está fundada nuestra fe, en ese amor en Cristo Jesús, primeramente, hermanos. Y ya de ahí, hermanos, ¿verdad? Dice, buscar primeramente el reino de Dios, dice, y todo lo demás, dice, será añadido, vendrá por añadidura. Amén, hermanos. Que el Señor les bendiga en esta noche. Le entrego el tiempo a la hermana Marisa, que ella se va a encargar de la ofrenda y despedir el servicio en esta noche. Amén. Dios les Amén. bendiga, Dios le hermanos. bendiga.